Es con nosotros, le saluda Rubén Atahuichi, bienvenido a la transmisión digital de La Razón. Ahí está, Placer estamos. poder conversar contigo a través de esta entrevista. Viceministro, en los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos. Primero, un diálogo al que no asistieron los gremiales. Segundo, el pedido del Comité Pro Santa Cruz de continuar con las protestas. Tercero, la abrogación inminente de la Ley 1386. ¿Qué evaluación tiene el gobierno a estas alturas del conflicto? Bueno, la evaluación es que somos un gobierno que escucha al pueblo, somos un gobierno de paz, somos un gobierno que pretendemos resolver los conflictos a través del diálogo y sin duda la señal que dio el presidente de enviar a la Asamblea el proyecto de abrogación de la Ley 386 es una comprobación de ello, ¿no? A las 6 de la tarde del día de hoy se va a tratar ya en el Pleno de la Asamblea Legislativa la abrogación de la ley. Una ley que independientemente de los factores, artículos que fueron controvertidos o fueron puestos en tela de juicio, requiere el país para luchar efectivamente contra la legitimación de ganancias ilícitas. Entiendo que una vez que se abrogue la ley, tenemos que instalar mesas de diálogo para poder trabajar en un nuevo proyecto de forma más consensuada, de forma más trabajada por todos los sectores que podían verse involucrados con esta norma, que como te decía al principio y como dice su propio objeto, es una ley que pretende que el país pueda luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, evitar el lavado de dinero, cumplir recomendaciones de la GAFI, cumplir recomendaciones internacionales que hacen a un país que los organismos internacionales han hecho al país. Viceministro, si dice que el gobierno trabaja con las organizaciones, ¿por qué no se atendió antes esta demanda de abrogación o por lo menos no se convocó con tiempo a los gremiales que precisamente fueron los que han iniciado estas protestas? Entiendo que ha habido desinformación respecto al proyecto de ley, hay ciertos sectores con los cuales nos hemos reunido, pero tal vez con otros no, y por eso la definición y la decisión de abrogar la ley, pero eso no implica que no necesitamos una ley de esa naturaleza, necesitamos una ley que apruebe una estrategia de lucha contra la legitimación, necesitamos una ley que incorpore modificaciones al procedimiento penal, modificaciones al Código Penal para poder luchar efectivamente contra este flagelo que no solamente es de Bolivia, sino es un flagelo a nivel mundial. Entendemos que ha habido errores en cuanto a la socialización se refiere, pero también estamos conscientes de que gran parte de la movilización es de índole político, ¿no? Porque producto de la decisión que el presidente tomó ayer, muy valiente, de abrogar la ley, entendemos que muchos sectores como el Comité Cívico Santa Cruz, Comcico de Potosí, aún mantienen sus medidas de protesta a pesar de que ya su principal pedido ha sido escuchado. Viceministro, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Viceministro, suman dos normas relacionadas a la lucha contra las ganancias ilícitas que están siendo observadas y obviamente van a ser abrogadas. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el gobierno en llegar a los sectores sociales, en explicar dónde está la falla, viceministro? Yo veía dos razones, ¿no? Dos motivos que hay que estudiarlos profundamente en el interior del gobierno. Uno es falta de socialización de estas dos normas, uno proyecto y ahora una norma que en junio, bueno, en principios de este año fue aprobada, incluso los mismos asambleístas que ahora se oponen a la ley participaron de su aprobación, pero bueno, entiendo que ha faltado la socialización y hay que hacer una reflexión interna sobre ello, ¿no? Todas las leyes que van a afectar al ciudadano común o podrían afectar al ciudadano común tienen que ser socializadas suficientemente y no basta con ponerse de acuerdo con ciertos sectores, sino con toda la población. Creo que la Constitución es sabia también cuando ha incorporado en su texto la posibilidad de convocar a referéndums aprobatorios de ciertas leyes que creo que podría ser una opción que podamos manejar a futuro para este tipo de normas. Pero por otro lado hay que ser conscientes también, y esa reflexión lo estamos haciendo en el interior del gobierno, que hay motivaciones políticas detrás de esta movilización. Hay pedidos justos, pedidos que estamos escuchando, pero también hay pedidos
que ya rozan en lo delincuencial, ¿no? Que vamos a tumbar al presidente, que vamos a desconocer, declarar persona no grata al presidente y al vicepresidente en Potosí, en Santa Cruz. Creo que son actos, como te decía, que ya rayan con lo delincuencial, que tienen que ser procesados, que tienen que ser investigados, porque ya estamos hablando de actos sediciosos, de actos conspiradores contra el gobierno legalmente constituido y que ha logrado retomar el poder con el 55% de los votos de la población. De todas maneras, sobre esto último hay que decir que el Comité Cívico Potosinista CONCIPO ha declarado persona no grata al presidente Luis Arce y también al vicepresidente David Choquehuanca. Y Rómulo Calvo el otro día en un mitin frente a sus seguidores dijo que hay organizaciones que se están separando del gobierno y que dicen que van a tumbar al gobierno. Esa más o menos fue su expresión, pero antes había dicho que nosotros tenemos la receta para tumbar gobiernos y además dijo que este es el último round y por eso es que precisamente el gobierno a través del presidente ha dicho que hay acciones sediciosas en las declaraciones de Rómulo Calvo y la ministra de la presidencia Marianela Prada directamente dijo que Calvo es sedicioso. ¿Van a iniciar algún proceso que ha previsto el gobierno respecto de esto último? Sí, el proceso ya fue presentado, ya existe una denuncia en Santa Cruz. Un asambleísta departamental fue quien presentó la denuncia, precisamente me pidieron a mí como viceministro que haga el seguimiento y monitoreo de la misma. Voy a munirme el día de hoy de todos los antecedentes. ¿Qué asambleísta, viceministro, perdón? No recuerdo el nombre, pero estoy seguro que un asambleísta. La semana pasada. Sí, la semana pasada. Entonces, si hay un proceso, ¿bajo qué delitos? Precisamente bajo el delito de sedición y conspiración, ¿no? Son los dos delitos por los cuales se ha presentado. Y yo añadiría, si fuera quien hubiera denunciado, también instigación pública a delinquir, ¿no? Porque el hacerlo públicamente, el querer públicamente tumbar a un presidente es instigación pública a delinquir. De todas maneras, también en honor a la verdad, hay que decir que Rómulo Calvo, inmediatamente después de que fue señalado de estar causando intentos de sedición, llamó a una conferencia de prensa para decir que no dijo lo que dijo, ¿no? Sí, no tengo una receta para tumbar gobiernos, yo respeto al gobierno elegido democráticamente, también dijo. Claro, ya el Ministerio Público investigará eso, si realmente es suficiente hacer una especie de retractación pública. No son delitos de acción privada, estos son delitos de acción pública, pero ya corresponderá presentar sus descargos ante el Ministerio Público. Entendemos nosotros, y como gobierno nos vamos a constituir en parte también de ese proceso, sea a través del viceministerio de mi cargo o del Ministerio de Gobierno. Ya analizaremos la denuncia que se ha presentado en el transcurso del día. ¿Usted conoce otros procesos por agresiones a los policías, por ejemplo, o de policías hacia sectores movilizados, tanto en Santa Cruz como sí, he pedido que me informen en todos los procesos que se han podido iniciar como consecuencia de este paro cívico, tanto en Santa Cruz como en Potosí. En Potosí nos hemos constituido en parte ante el fallecimiento de un joven campesino, el joven Basilio. Somos parte como CICPLU, como Ministerio de Justicia, y estamos haciendo también el seguimiento de esa investigación y cualquier otra que se haya aperturado en estos días como consecuencia, reitero, de los paros o del paro que se ha decretado y de los actos que ya también han ingresado al campo delincuencial que sucedieron tanto en Potosí como en Santa Cruz. ¿Qué información tiene respecto de la muerte de Basilio Titi, de 21 años, en los conflictos de la semana pasada? Se decía que se atragantó y luego se hizo una segunda autopsia en la que encontraron otras señales en sentido de que fue agredido, fue golpeado por quienes lo detuvieron. ¿Qué información última tiene? Sí, esa es precisamente la información que tenemos nosotros como parte y abogados de las víctimas, de los familiares de la víctima en este caso. Hemos presentado la solicitud de esta segunda autopsia que entiendo se ha realizado
Estamos a la espera de que se promuevan mayores diligencias investigativas. Hemos presentado también una ampliación de la denuncia que inicialmente se había presentado por asesinato, porque también hubieron actos de racismo, actos de discriminación, que también están tipificados como delitos en el Código Penal. Estamos en la etapa preliminar de investigación. Seguramente en esta semana va a haber novedades, personas que van a ir a declarar. Hay unas filmaciones que también se han presentado al Ministerio Público. Y no solamente hay que pensar en la autoría inmediata, la autoría material, sino también en la autoría mediata, en la autoría intelectual, ¿no? Hay personas que han provocado la muerte de Basilio, no necesariamente que ellos lo hayan empujado, lo han hecho corretear, etcétera, pero hay otros que con el paro y con los actos de racismo y discriminación han provocado que suceda, ¿no? La Fiscalía está investigando también, al igual que en Santa Cruz, los procesos que se han iniciado, todos los pormenores de estos hechos, en el caso de Potosí, luctuosos, ¿no? También se ha denunciado de que hubo encapuchados con el uso de una camioneta de Dircavi, intentaron desbloquear en una jornada de protestas en Santa Cruz. ¿Qué información tiene de esto último? Claro, la investigación tiene que ser imparcial, objetiva, tienen que investigarse todos los hechos que pudieron haber provocado no solamente la muerte de Basilio, sino también los actos de discriminación, racismo, intolerancia que han habido. Y sin duda, cuando se provocan este tipo, o cuando estos actos se llevan a cabo, hay pues responsabilidad de ambas partes también. Se debe investigar todo, y yo he pedido el relevamiento de todos los procesos que se han iniciado, tanto en Potosí como en Santa Cruz, para poder hacer el monitoreo respectivo. Viceministro, en medio del conflicto en Santa Cruz se está volviendo a hablar de federalismo. Inclusive el expresidente Evo Morales ha comentado sobre este tema y ha señalado que la vía podría ser llevar adelante un referéndum para tratar este tipo de temas. En el gobierno se está analizando, se está evaluando esta situación que está volviendo a hablarse allá en Santa Cruz. Definitivamente sí, creo que se necesita, y esa es la prueba de la aprobación de la ley 386, se necesita escuchar al pueblo, y la mejor forma de escuchar al pueblo es a través del voto. Hay ciertos temas que están en la agenda legislativa, inclusive me animo a decir la propia reforma de justicia que estamos encarando, que deberíamos de consultar al pueblo, ¿no? Se habla mucho de retomar, por ejemplo, o de aumentar la pena para el feminicidio, para los hechos de violencia contra la mujer, contra grupos vulnerables, los hechos de discriminación, de racismo. Creo que hay muchos temas en la agenda que deberían de ser propuestos en un referéndum legislativo. Y ahí podemos incluso incorporar este tema de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Está abierto, la Constitución es sabia, no necesitamos tener un número de votos específicamente, necesitamos la voluntad política, y lo tiene el Movimiento al Socialismo, también seguramente los actores de oposición, para poder provocar un referéndum que pueda permitir escuchar al pueblo sobre temas tan sensibles como estos, ¿no? La agenda nos ha demostrado que son sensibles, y deberíamos escuchar al pueblo que opina con relación a la aprobación o no de este tipo de normas. ¿Hay condiciones entonces para ir a un referéndum legislativo, como usted dice? ¿Se está analizando? ¿Se podría hacer algún referéndum este año? Sí, la voz del pueblo es la voz de Dios, definitivamente. Tenemos que escuchar, y si tenemos previsto en nuestra Constitución sabiamente estos mecanismos de democracia semidirecta o democracia participativa, hay que utilizarlos. Es cierto, es una inversión de dinero, pero que en esos términos hay que hacer el discurso. No es una inversión, porque al final el pueblo es el que va a decidir si este tipo de normas, si este tipo de agenda legislativa va o qué rumbo va a tomar en definitiva, ¿no? Y no solamente podríamos aprovechar el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, sino otros temas como los que también están saliendo, ¿no? De estos conflictos. Hablan de los 2/3, por ejemplo. Eso requiere una reforma constitucional, porque la Constitución claramente establece que las leyes se aprueban por mayoría simple, no requiere una 2/3, salvo ciertos temas que la propia Constitución dice también. Si queremos reformar la Constitución, también se requiere un referéndum, tal vez una asamblea, pero bueno, en los marcos legales y constitucionales hay que empezar a discutir, y no a través del paro, no a través de la protesta, a través de frenar un poco la reactivación económica que pretendemos como gobierno. Viceministro, le agradecemos muchísimo con su deferencia con La Razón Radio. A la orden, cuando gusten, pues gracias a ustedes. Gracias, viceministro. Viceministro César Siles, viceministro de Justicia